del cual ha dejado mucho aprendizaje alrededor del mundo. Para analizar este evento está con nosotros el ingeniero nuclear Leancy Clemente. Bienvenido, ingeniero, a Brújula Internacional. Gracias, un placer. Ingeniero, luego de este hecho que dejó más de 240.000 personas fallecidas, ¿cuál ha sido el aprendizaje para la comunidad internacional? Porque para hacer un poquito de historia, y después llegamos ahí, el Albert Einstein, estando ya en los Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, recibía mucha información de los físicos nucleares y los científicos que no habían podido salir de Alemania, y los cuales muchos de ellos estaban obligados a trabajar con Hitler para producir una bomba nuclear. En el momento que ellos empiezan a desarrollar la cohetería, o sea, cohete más cabeza nuclear implica un misil. Okay. Y entonces ellos se alarman. Por cierto, el jefe de ese proyecto de cohetería luego fue presidente de la NASA. Y fue gracias a él que se llegó a la Luna. Entonces Einstein le escribe una carta al presidente Roosevelt alertándolo de eso y que Estados Unidos tenía que hacer algo. No se conocía la energía atómica todavía, él era quien había formulado la ecuación que establecía la cantidad enorme de energía que se produce por la fisión del núcleo, y entonces Roosevelt, claro, gracias al gran prestigio de Einstein, crea un programa, un proyecto secreto que se denomina Proyecto Manhattan, y hacen un Dream Team, por darle un nombre, donde están los mejores físicos, químicos, metalúrgicos, ingenieros del mundo en ese grupo. Y se hace en el desierto de los Álamos, y de la nada se construye una ciudad ahí. Ahí se muda todo el mundo con su familia, proyecto totalmente secreto, e interviene, y es dirigido por un físico nuclear, premio Nobel, Oppenheimer. Está Enrico Fermi, etc. En ese proyecto no trabajó Albert Einstein, él se negó, porque él ya sabía, él tenía pálpito pues, de lo que iba a pasar después. Se crean dos bombas nucleares, una de uranio enriquecido y otra de plutonio. El plutonio no existe como materia, se crea artificialmente con el uranio. Estas bombas nucleares requieren de 13 kilos de uranio enriquecido y 7 kilos de plutonio. Y luego se lanzan, se hacen muchas pruebas y luego se toma la decisión pues, de lanzarla. Yo particularmente, y más como especialista en el área, estoy totalmente en desacuerdo que esas bombas se hayan lanzado. Pero hay que analizar eso. Sí, porque a propósito de esto, cabe destacar que ya la rendición de Japón era prácticamente inminente. ¿Por qué Estados Unidos toma la decisión de bombardear aún así los territorios de Hiroshima y Nagasaki? Bueno, en mi análisis yo tengo 4 factores ahí que creo que fueron preponderantes para tomar esa decisión. Primero, venganza. Acuérdate que los japoneses bombardearon la base naval de los Estados Unidos en Hawái, llamada Pearl Harbor, y lo hicieron de una manera descomunal, inhumana. Pasaron como 3 veces más de 300 aviones y acabaron con todo aquello. En el momento que el embajador de Japón estaba negociando en los Estados Unidos, de manera que los Estados Unidos estaban confiados. La segunda es que ahí se invirtieron $2.000 millones de dólares. Hay que verle la cara, $2.000 millones de dólares hace 70 años. Entonces, alguien en el Congreso quería probar si ese gasto era justificado. El tercero era que ya los Estados Unidos sabían que después que terminara la guerra, ya había terminado en el sector, en Europa, después de terminar la guerra, las relaciones con Rusia no iban a ser nada buenas. Un establishment comunista eminentemente, y ya se sabía que iban a haber problemas ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? Para mi entender, mira, vamos a ver quién es el que tiene el poder de verdad, lanzo la bomba. Porque Rusia no tenía ni siquiera conocimiento de que esa bomba existía ni cómo se hacía. Y lo último es la presión de los militares, porque se iba a invadir Japón. Ya Rusia le había declarado la guerra. O sea, como tú dijiste, ciertamente era inminente la rendición de ellos, pero esa invasión iba a proporcionar muchos muertos al ejército norteamericano. Ahora bien, ¿qué aprendió el Japón de esa época al de ahora? ¿Cómo se ve reflejada la comunidad internacional con estos hechos que marcaron lo que sería luego la generación de este tipo de eventos? Bueno, ¿qué se aprendió? Yo creo que muy poco, realmente, porque inmediatamente después que termina la guerra, que Japón se rinde incondicionalmente, viene un desarrollo nuclear desenfrenado.
Todos querían tener armas nucleares. Rusia tenía sus bombas y luego que las 5 potencias declaradas nucleares declaran porque tienen la bomba, luego viene la India, se arma con una bomba nuclear. Al armarse la India se arma Pakistán, pues son enemigos seculares. Corea del Norte viene haciendo esos desarrollos. Israel tiene bombas nucleares. Inclusive Sudáfrica intentó tener bombas nucleares. Entonces yo creo que no se aprendió mucho, ¿verdad? Porque después de ese espectáculo tan dantesco, la comunidad internacional ha dicho, oye, espérate un momentico. No, hicieron todo lo contrario. El arsenal nuclear que existe actualmente es para acabar con el mundo 10 veces. ¿Entiendes? De manera pues que sí han habido muchas conversaciones, se han desarmado muchas bombas, pero todavía los arsenales son muy grandes. De hecho, hay controversia en este momento en Japón, manifestaciones en las últimas horas, porque la ciudadanía no está de acuerdo con que se reactiven las plantas nucleares que hay en Japón. Recordemos el evento que se generó por el tsunami de 2011, donde se reactivó la central nuclear de Fukushima y generó una serie de acontecimientos de gran tensión en el país. Entonces, ahora nuevamente el gobierno quiere reactivar centrales nucleares. Quiere decir entonces en este momento Japón, o mejor dicho, ¿por qué lo hace Japón en este momento? Bueno, fíjate bien, rapidito, las 5 formas que existen de generar electricidad son hidroelectricidad. Ellos no tienen hidroelectricidad, no tienen ríos con el caudal como lo tenemos aquí en el Caroní, en el Bajo Caroní. La otra es la solar, totalmente ineficiente, y el sol no sale de noche, no puedes producir electricidad de noche. La eólica necesita un mínimo de 4.000, de una velocidad de 4 metros por segundo, no existe allá. La otra es quemar combustibles fósiles, eso produce dióxido de carbono en forma ingente, y esos son los gases de invernadero, efecto invernadero. ¿Qué te queda? Energía nuclear, más nada. Un país altamente industrializado. Fukushima ya no va a funcionar más, esos 6 reactores nucleares se deterioraron totalmente, y eso no fue un accidente nuclear, eso fue un accidente sismológico que dejó secos esos reactores nucleares y por lo tanto eso ya no sirve más. Error de Japón, porque ya tenían 40 años, había que lo cerrar a los 35 años. No hay otro camino que producir electricidad por la vía nuclear. No hay otro camino. Ya se llame Japón, llámese Alemania. La canciller tuvo que tragarse sus palabras cuando dijo que iba a cerrar los 11 reactores nucleares, porque la engañaron. Y cuando vieron cuando vieron el programa eólico y el programa solar, se dieron cuenta que producían una eficiencia de 10% nada más. Ahora que menciona a la canciller alemana, ingeniero, acompáñenos en la siguiente parte a analizar el acuerdo nuclear que se alcanzó entre las potencias del G5+1 con Irán. Ya venimos.